Bien, vamos a resolver un ejemplo de determinación de extensiones de un lugar geométrico en el eje de las abscisas y en el eje de las ordenadas. El lugar geométrico que vamos a analizar es y cuadrada menos 2x más 4y más 6. ¿Por qué voy a requerir que se generen o que se calculen las extensiones de un lugar geométrico? Bueno, primero porque nos da la localización de dicho lugar en el plano cartesiano y segundo porque nos ayuda a encontrar o a observar si la curva tiene una extensión definida o tiene una extensión indefinida. De acuerdo a lo que ya revisamos en nuestro problemario y en nuestros ejercicios, para que yo pueda encontrar la extensión sobre el eje de las abscisas, lo que requiero es despejar a y. ¿De qué ecuación? Pues de la que se encuentra en rojo. Entonces, para poderlo hacer, yo detecto que tengo un elemento cuadrático, que en este caso corresponde a y. Por lo tanto, antes de hacer cualquier cosa, lo que voy a generar es la forma en la que yo pueda despejar a esa variable de manera más fácil. Como lo vimos en intersecciones, la forma que yo puedo encontrar para poder hacer eso es completar el TCP de la variable de y. Entonces, para completar el TCP, pues lo que voy a hacer es detectar quién es el término lineal, dividirlo entre 2 y elevarlo al cuadrado. De esa forma puedo encontrar una forma distinta y reducida de expresar a la variable y eso me va a ayudar a hacer el despeje correspondiente. Entonces, si yo agrupo los tres elementos con el 4 que yo adicioné, voy a tener como resultado y más 2 elevado al cuadrado. Y lo otro que me queda es hacer la reducción de términos semejantes con los elementos que restan, que en este caso sería un más 2, ¿no? Porque x no tengo a nadie con quien reducirlo. Ahora bien, esto me va a ayudar a despejar a y porque pues ya lo voy a tener agrupado. Aquí voy a aplicar propiedad de la cerradura. Si yo quiero aplicar propiedad de la cerradura, entonces lo que tendría que analizar es qué es lo que voy a quitar en el primer miembro de la ecuación y pasar al segundo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues sumar un 2x y restar un 2, que es lo mismo que voy a hacer en el otro término de la ecuación, sumar un 2x y restar. Al aplicar la reducción de términos semejantes, entonces esto me queda como que y más 2 elevado al cuadrado es igual a 2x menos 2. Para poder despejar esto, bueno, pues lo primero que tengo que hacer es aplicar una raíz cuadrada para poder quitar el término cuadrático en el primer miembro de la ecuación, y si eso ocurre tengo que hacer exactamente lo mismo con el segundo miembro. Sin embargo, ustedes ya revisaron sus propiedades de valor absoluto, por lo tanto, en el primer miembro de la ecuación me quedaría contenido solamente un y más 2. En el segundo me quedaría un más menos la raíz cuadrada de 2x menos 2. Y entonces ya empiezo a tener a y solita, ¿verdad? Vamos a ver entonces cómo me quedaría este despeje de y. Me quedaría menos 2 más menos la raíz de 2x menos 2. Aquí lo que tendríamos que hacer es revisar nuestras propiedades de cerradura. Esas propiedades de cerradura son las que me van a decir si es que tengo alguna restricción para poder resolver esta extensión. Voy a hacer el análisis de este lado. Entonces, nosotros teníamos que y es igual a menos 2 más menos la raíz de 2x menos 2. Y lo que necesito saber es qué está ocurriendo con x, ¿no? Porque en realidad lo que estoy buscando es la extensión de x. Por lo tanto, para que el lugar geométrico exista, pues tendría que estar trabajando en el plano de los números reales. Eso implica que x tiene que pertenecer al conjunto de los números reales. Vamos a ir viendo cuáles son las operaciones que ocurren para ver cuáles son las restricciones que existen. Fíjense, 2x tiene que ser un número real, porque por propiedad de la cerradura, el múltiplo, al hacerlo múltiplo, pues no cambia sus condiciones. 2x menos 2 sigue siendo un número real. No hay ninguna restricción. Ahora, ¿cuál es la operación que sigue? Ya tengo la x, ya la afecté por 2 y sigue siendo un número real. Ya le resté 2 unidades y sigue siendo un número real. La operación que sigue es el radical. Yo digo que 2x menos 2 es un número real.
Sin embargo, aquí sí tengo una restricción. En este lugar sí tengo una restricción. ¿Por qué? Porque yo tengo que asegurar que 2x menos 2 sea mayor o igual que 0. Si 2x menos 2 es menor que 0, implicaría que la raíz cuadrada sería negativa y la raíz cuadrada no está contemplada. La raíz cuadrada negativa no está contemplada dentro de los números reales. Entonces 2x sería mayor o igual a 2 y por lo tanto x tiene que ser mayor o igual a 2 sobre 2 y entonces x tiene que ser mayor o igual a 1. Entonces, ¿quién es la extensión del eje de las x? Bueno, pues es un intervalo en donde la extensión de x es un intervalo en donde x tiene que ser mayor o igual a 1. Es decir, 1 lo contempla y puede ser mayor a él. Por lo tanto, esa extensión se va hasta el infinito. Vamos a calcular ahora la extensión sobre el eje de las y. Sin embargo, aquí sí quisiera recomendar algo. Nuestra ecuación original, que era y cuadrada menos 2x más 4y más 6 igual a 0, pues para despejar a x también lo recomendable sería agrupar a los términos cuadráticos para que el despeje sea mayor. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es tomar la ecuación que ya me había quedado establecida cuando complete el DCP, que es esta ecuación. ¿Sale? Entonces, eso me quedaría como y más 2 al cuadrado y eso era igual a 2x menos 2. Y ahora lo que voy a hacer es despejar a x. Entonces, y más 2 elevado al cuadrado más 2 es igual a 2x, porque estoy despejando a x. Por lo tanto, x es igual a y más 2 al cuadrado más 2 sobre 2. Ese sería nuestro despeje para x y lo que tengo que garantizar ahora es que y pertenezca al conjunto de los números reales y por lo tanto voy a hacer exactamente el mismo análisis que hice con x. Entonces yo digo, bueno, si y pertenece a los reales, voy a empezar a revisar qué pasa con las operaciones a las que está afectado y. Sería y más 2 sería la primera. Y entonces si y es un número real y le sumo un número real, esa suma sigue siendo un número real. Ahora, si a eso lo elevo al cuadrado, sigue siendo un número real. Si a ese valor que elevé al cuadrado le sumo 2 unidades, sigue siendo un número real. Pero además, si lo divido entre 2, sigue perteneciendo al conjunto de los números reales. Si ustedes se dan cuenta, al analizar por propiedad de la cerradura, no existe ninguna restricción en donde pudiéramos no tener un resultado dentro del conjunto de los números reales. Eso genera que la extensión en y vaya desde menos infinito hasta infinito. No va a haber ninguna restricción. ¿Esto cómo lo podríamos concluir con respecto al lugar geométrico? Bueno, pues fíjense, no sabemos qué comportamiento tenga esa ecuación. Lo que yo sé es que ya sé cuál es la extensión sobre el eje de las x y sobre el eje de las y. Sobre el eje de las x dice que la extensión es un intervalo cerrado de 1 a 0 y sobre el eje de las y dice que es una extensión que va abierto desde menos infinito hasta infinito. Entonces, si sobre el eje de las x aquí hay un 1, la extensión del lugar geométrico van a ser todos los números hasta infinito a partir del 1, ¿no? Aquí es un 1. Pero además en y no hay ninguna restricción. Aquí estamos en menos infinito y aquí estamos en infinito. O sea, que mi lugar geométrico me quedaría con la siguiente característica. Aquí es 1, aquí es x, aquí es y. Y entonces a partir del 1, todo esto es mi lugar geométrico. Todo esto. Entonces, así es como calcularía yo las extensiones de la ecuación y cuadrada menos 2x más 4y más 6. Entonces, ¿qué quedaría como tarea, como recomendación? Ingresar mi ecuación, dijimos que a una graficadora que podría ser GeoGebra y ver qué representación tiene. ¿Sale?
Bien, muchísimas gracias.